Vamos a resolver en este video dos ejemplos en los cuales nos piden calcular tanto el límite cuando x tiende a infinito como cuando x tiende a menos infinito de, en este caso, una resta de una raíz cuadrada con x y en este caso una suma de una raíz cuadrada con 2x. Pero previo a resolver este problema necesitamos recordar un poco algo acerca de la definición del valor absoluto, ya que nos va a ser muy útil para poder trabajar este problema. Primero recordemos que la función de valor absoluto de un número x la podemos definir de dos maneras. La primera, por ejemplo, es considerando que x, el valor absoluto de x va a ser x si x es mayor o igual que 0, o que va a ser menos x si x es menor que 0. Así, por ejemplo, si nosotros queremos calcular el valor absoluto de x igual 2, pues como en este caso vemos que el papel de x lo está jugando el número 2, y en este caso pues eso significa que estamos trabajando con un número que es mayor que 0. De acuerdo a esta primera línea de esta definición, el valor absoluto simplemente es el mismo número x. En este caso va a ser x igual 2. Pero supongamos, por ejemplo, que estuviéramos calculando el valor absoluto de menos 2. Entonces, en este caso, el valor de x que nosotros tenemos, que es menos 2, es un número menor que 0. Por lo tanto, de acuerdo a esta línea, su valor absoluto va a ser menos x. Eso significa entonces que el valor absoluto de menos 2 debería ser el negativo de menos 2, y eso nos va a dar entonces en este caso 2. Entonces, esta es una forma como podemos definir el valor absoluto, pero también tenemos otra definición equivalente, que lo que nos dice es que el valor absoluto de un número x va a ser igual a la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado. Así, por ejemplo, si volvemos a repetir para estos dos casos que tenemos acá, si queremos calcular el valor absoluto de 2, dado que x igual 2 y en esta definición tenemos que elevar al cuadrado la x y luego sacar raíz cuadrada positiva, esto significaría que en este caso tenemos 2 al cuadrado, raíz cuadrada, o sea, raíz cuadrada de 4, y esto nos da 2. En el caso que tenemos acá de x igual menos 2, tendríamos que tener entonces que el valor absoluto de menos 2, de acuerdo a esta definición alternativa, tendría que ser la raíz cuadrada de menos 2 elevado al cuadrado. Estamos hablando nuevamente de la raíz cuadrada de 4, y entonces en este caso esto nos va a dar 2. Esto va a ser muy importante que lo tomemos en cuenta, porque por ejemplo en el primer ejercicio vamos a hacer que x tienda hacia el infinito. Eso significa que vamos a estar trabajando con valores de x que son mayores que 0. Y al hacer números que son mayores que 0, el valor absoluto de x, que recordemos que se puede escribir también como una raíz cuadrada de x al cuadrado, va a ser x. Mientras que en el segundo ejercicio, donde x tiende a menos infinito, dado que la x va a ser menor que 0, su valor absoluto en este caso va a ser igual a menos x. Es decir que podríamos escribir también en forma alterna, ya que eso nos podría servir para comprender mejor lo que vamos a hacer más adelante. Escribir esto, en lugar de escribir el valor absoluto de x como lo tenemos acá, vamos a escribir su equivalente y vamos a decir que la raíz cuadrada de x al cuadrado va a ser en este caso igual, ya sea a x si x es mayor o igual que 0, o menos x si x es menor que 0. Entonces ahora podemos ver, cuando nosotros tengamos, por ejemplo, una x mayor que 0, por ejemplo, cuando x tiende a infinito, que es el caso que nos interesa aquí arriba, si nos aparece una expresión de la forma raíz cuadrada de x al cuadrado, esto es equivalente a x. Mientras que si x es menor que 0, que es lo que sucede, por ejemplo, acá cuando hacemos que x tienda a menos infinito, que estamos trabajando con números negativos, entonces si nosotros tenemos una raíz cuadrada de x al cuadrado, eso es igual a menos x. Ahora, ya con esto en mente, vamos a comenzar a resolver los ejercicios. Vamos a comenzar primero con este ejercicio, con el número 1. Entonces vamos a copiar acá. En este caso dice que nos piden calcular el límite cuando x tiende a infinito, y en este caso es de una raíz cuadrada de x al cuadrado más 5x menos x. Recordemos que en este punto nosotros no podemos decir que el límite de esta resta es resta de límites. Primero tenemos que ver si cada uno de los límites por separado de la raíz cuadrada y el límite por separado de la x cuando x tiende a infinito existen. Entonces acá vamos a hacerlo aquí abajo en esta parte, vamos a examinar qué pasa en cada caso. Por ejemplo, en el caso cuando hacemos que x tienda a infinito, de la raíz cuadrada de x cuadrado más 5x, podemos observar lo siguiente. Aquí, a medida que x se va haciendo cada vez más grande,
tenemos aquí que esta x al cuadrado va a ser un número que va a ser más grande que 5 veces x. Por ejemplo, vamos a tomar un valor numérico solo como referencia. Por ejemplo, si nosotros escogiéramos el valor de x igual 10, entonces 10 al cuadrado nos va a dar 100, mientras que aquí 5 por 10 nos va a dar 50. Luego, por otro lado, si hacemos que x valga, por ejemplo, 1000, aquí tendríamos 1000 al cuadrado, que es 1.000.000, y aquí tendríamos 5 por 1000, que sería 5000. Como vemos, a medida que nosotros vayamos haciendo que el valor de x cada vez sea más grande, entonces esta suma de x al cuadrado más 5 por x también se va a ir haciendo cada vez más grande. En palabras más simples, lo que estamos viendo acá es que a medida que x tiende hacia infinito, el valor de lo que tenemos aquí dentro del radical se va haciendo cada vez más grande, y por lo tanto cada vez esto se va haciendo o va tendiendo hacia un número cada vez mayor. Entonces decimos que en este caso lo que sucede con esta expresión es de que a medida que x tiende a infinito, todo esto tiende a infinito. Luego, si vemos acá el otro caso, el límite cuando x tiende a infinito de x, pues va a pasar algo semejante. A medida que la x se va haciendo más grande, pues como aquí nuestra función es x, entonces esto también se va haciendo cada vez más grande, y esto nos da como resultado que esto también tiende a infinito. Entonces nosotros vemos que cada uno de estos límites por separado tienden a infinito. Nosotros decimos entonces que en este caso lo que tenemos acá es lo que se conoce en cálculo como una forma indeterminada. Vamos a colocarlo así, f.i, forma indeterminada, infinito menos infinito. Por supuesto, sabemos que infinito menos infinito no vamos a decir que es igual a 0, porque recordemos que el símbolo de infinito no representa un número en específico, solamente nos está indicando un comportamiento. Entonces aquí lo que nos está diciendo es de que a medida que x se hace cada vez más grande, tanto esta raíz como esta x van creciendo, pero hay una diferencia entre ambas, pero no podemos afirmar si van creciendo de tal manera que la diferencia siempre es 0, o si la diferencia vale 1 o 10, no lo podemos decir, tenemos que determinarlo. Por eso es que aquí, como recordamos y lo hemos discutido en clase, a esto se le llama una forma indeterminada. Entonces, cuando tenemos este tipo de problemas, donde tenemos que calcular un límite, como en este caso de una x que tiende a un infinito, y tenemos involucrados dentro de esto una resta, como sucede en este caso, o por ejemplo acá una suma, pero ahí hay un radical. Entonces una técnica con la cual se suele resolver este tipo de ejercicios es multiplicar por el conjugado de esta expresión. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces vamos a escribir esto como igual al límite cuando x tiende a infinito de, vamos a abrir aquí corchetes y paréntesis para signo de agrupación, de la raíz cuadrada de x cuadrado más 5x menos x, y ahora vamos a multiplicar por su conjugado. Recuerden que eso significa en este caso que vamos a escribir una expresión en donde vamos a tener este radical y esta x, pero en lugar de un signo menos vamos a tener un signo más. Entonces aquí vamos a tener que esto es igual aquí en este caso este factor, a raíz cuadrada de x cuadrado más 5x. Ahora vamos a colocar el más y x, y recordemos que para que esta expresión no se altere, pues tenemos que dividir dentro de una expresión semejante. Entonces aquí tenemos raíz cuadrada de x cuadrado más 5x más x. Cerramos acá y por supuesto vamos a cerrar aquí el signo de agrupación. Aquí observemos que nosotros tenemos lo siguiente. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos esta raíz de x cuadrado más 5x que también aparece acá, y tenemos acá un x, aquí también tenemos un x, y luego vemos que la diferencia entre ambos casos, entre ambos factores, es que aquí hay un signo menos y aquí hay un signo más. Entonces esto es como que nosotros dijéramos que, por ejemplo, esto que está aquí en amarillo, esta raíz, si esto fuera a, y lo que está aquí en verde, esta x, fuera b, aquí tenemos un factor de la forma a menos b, mientras que este lado, pues ahora aquí tenemos un factor de la forma a más b. A menos b por a más b, ya sabemos que en este caso es a cuadrado menos b cuadrado. Entonces esto significa que tenemos que elevar al cuadrado cada una de estas raíces, y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nosotros sacamos la raíz cuadrada de x al cuadrado, eso es valor absoluto de x. Ahora cuando tenemos una raíz
elevada al cuadrado. Eso no nos aparece un valor absoluto, sino lo que nos va a aparecer en este caso va a ser el argumento de la raíz, x cuadrado más 5x. Entonces en este caso acá nos va a quedar límite cuando x tiende a infinito. Aquí nos quedaría x cuadrado más 5x, que esto vendría siendo en este caso como que dijéramos este es el factor a cuadrado. Luego recordemos que como aquí hay un menos por un más, eso va a ser un número negativo. Entonces colocamos acá un signo menos. Aquí no vamos a necesitar signo de agrupación debido a que solamente va a ser x por x, que es x al cuadrado. Entonces nos queda acá, no necesitamos agregar ningún signo de agrupación. Y luego aquí en el denominador nos va a quedar x cuadrado más 5x más x. Y aquí no se nos olvide que esto es como que dijéramos el factor b cuadrado y aquí el signo menos, ¿verdad? De a menos b por a más b. Ahora, en esta parte podemos ver que se van a cancelar el factor x cuadrado aquí con este, y entonces solamente nos va a quedar un 5x en el numerador. Entonces esto nos va a dar límite cuando x tiende a infinito de 5x dividido dentro de la raíz cuadrada de x cuadrado más 5x más x. Ahora, en este punto, la técnica al resolver ejercicios de este estilo es dejar en el numerador solamente un numerito. En este caso vamos a dejar solamente el 5, para luego solamente tener que investigar qué sucede en el denominador, si este es igual a 0, por ejemplo, o si no existe, si tiende a infinito, por ejemplo, o si nos da algún numerito que sea diferente de 0. Entonces, para no alterar la expresión, recordemos que tenemos que, en este caso, por ejemplo, si yo quiero que aquí me quede un número 5 nada más sin la x, vamos a dividir arriba y abajo dentro de la misma cantidad, que en este caso va a ser x. Entonces, el numerador acá dividimos dentro de x y este denominador también lo dividimos dentro de x. Aquí siempre tener cuidado, ¿verdad?, a la hora de trabajar acá, hacer la línea de este cociente lo suficientemente grande que no vaya a haber algún tipo de confusión. Luego acá, al hacer esto, pues esta x y esta x se cancelan, solamente nos queda el número 5. Entonces aquí vamos a tener el límite cuando x tiende a infinito. Aquí arriba nos queda 5 dividido. Y entonces aquí nos va a quedar, vamos a separar esto de una vez en dos fracciones. Una sería la raíz dentro de x más la otra sería x dentro de x, que vale 1. Entonces vamos a escribirlo de una vez aquí. Esto va a ser x cuadrado más 5x más 1 en este caso, y esto dividido dentro de x. Ahora, aquí en este punto, nosotros podemos simplificar esto un poco si reescribimos x de la siguiente manera. Podemos nosotros venir acá y escribir, por ejemplo, la siguiente. Podemos tomar x, recordando que en este caso como x tiende a infinito, aquí es donde nos va a servir esto, dado que x tiende a infinito, por lo tanto estamos considerando valores de x que son mayores que 0, entonces la x la podemos escribir como una raíz cuadrada de x al cuadrado. Entonces vamos a escribir la x como una raíz cuadrada de x al cuadrado, y recordemos que esto es porque x, como tiende a infinito, estamos hablando de valores de x que son positivos, y por lo tanto cuando las x son positivos, la x la podemos reescribir como una x cuadrado sobre una raíz cuadrada. Entonces ya con esto nos va a quedar lo siguiente. Esto va a ser límite cuando x tiende a infinito. Aquí va a ser 5 dividido. Entonces aquí ya podemos escribir esto como x cuadrado más 5x dividido dentro de la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Luego acá ya sabemos que cuando tenemos en este caso una raíz dentro de una raíz, esto lo podemos escribir como una sola raíz de una fracción, por supuesto siempre teniendo cuidado de que no vayamos a tener alguna división entre 0. Entonces acá esto lo vamos a poder escribir como el límite cuando x tiende a infinito de 5 dividido. Vamos a escribir esta expresión, vamos a remarcar acá, vamos a escribir esta fracción como una sola fracción con una sola raíz. Entonces esto va a ser la raíz cuadrada de x al cuadrado más 5x dividido dentro de x al cuadrado más 1.
Luego, en esta parte, pues volvemos a separar en dos fracciones, una que sería x cuadrado sobre x cuadrado, que sería 1, y 5x sobre x al cuadrado, se cancelaría un factor x y me queda 5 sobre x. Entonces esto nos va a quedar que es límite cuando x tiende a infinito. Aquí nos quedaría 5 dividido la raíz cuadrada de 1 más 5 sobre x más 1. Recordando nuevamente que el límite de un cociente no se puede escribir como un cociente de límites hasta que no hayamos verificado que los límites existen tanto del numerador, que en este caso es 5, como el denominador, que es esta expresión. Entonces vemos aquí, podemos ver por simple inspección visual. Cuando x tiende a infinito de 5, eso va a ser 5. Entonces el límite del numerador sí existe y vale 5. Ahora, si vemos la parte del denominador, si x tiende a infinito, aquí dentro del radical 5 sobre x, como estamos hablando de que el numerador es cada vez más grande, entonces este término 5 sobre x tiende a 0. Entonces esto queda 0, esto queda 1, raíz cuadrada de 1, que es 1, más 1, 2. Entonces tanto el límite del numerador como el límite del denominador existen, y en el caso del límite del denominador es diferente de 0. Entonces ya eso nos dice finalmente que nuestro resultado va a ser el siguiente. Vamos a escribir esto como un cociente de límites, porque como dijimos, ya verificamos que cada límite sí va a existir. Lo hicimos en este caso mentalmente, y acá en este caso nos va a quedar límite cuando x tiende a infinito, y aquí nos quedaría, entonces vamos a abrir signo de agrupación, raíz cuadrada de 1 más 5 sobre x más 1, y finalmente arriba dijimos que va a quedar 5. Abajo recordemos que como x, cuando x tiende a infinito, 5 sobre x tiende a 0. Entonces aquí nos queda 0 más 1 es 1, raíz cuadrada de 1 es 1, más 1, 2. Entonces este caso nos va a dar 5 medios. Entonces ya tenemos finalmente que en el límite cuando x tiende a infinito de la raíz cuadrada de x cuadrado más 5x menos x, después de haber hecho todo este procedimiento, el resultado va a ser 5 medios. Ahora vamos a resolver el segundo ejercicio, en donde nos piden calcular el límite cuando x tiende a menos infinito de esta expresión. Entonces en este caso estamos hablando de calcular este límite. Vamos a copiar aquí en una siguiente hoja. Nuestra expresión es límite cuando x tiende a infinito de lo siguiente. Límite cuando x tiende a menos infinito. Abrimos aquí corchete, raíz cuadrada, en este caso es 4x cuadrado más 3x, esto le vamos a sumar 2x, aquí podemos verificar es 4, 3, 2, x cuadrado, xx y todo suma. Entonces aquí tenemos 4, 3, 2, x cuadrado, xx y todo es suma. Entonces tenemos exactamente la misma expresión. Acá nuevamente no podemos decir que este límite de esta suma es suma de límites, a no ser que estemos seguros que los límites por separado de cada uno de estos términos va a existir. Entonces los vamos a analizar por aparte. En el caso del límite cuando x tiende a menos infinito de la raíz cuadrada de 4x cuadrado más 3x. Veamos acá. Nuevamente, si nosotros, por ejemplo, consideramos valores de x, vamos a tomar algunos valores solo para que sea un poco más fácil de entender el resultado final. Tomemos, por ejemplo, el caso de x igual menos 10. Entonces, menos 10 al cuadrado me da 100. Y 100 por 4 da 400. Pero como en este caso estamos hablando de x igual a menos 10 y menos 10 por 3 me da menos 30, entonces tendríamos 400 menos 30, que va a ser un número positivo. Tomemos otro, por ejemplo, digamos si tomamos que x fuera menos 1000. Entonces si x es menos 1000, a la hora de elevar al cuadrado, eso estamos hablando de 1.000.000 positivo. Entonces 4 por 1.000.000 son 4 millones. Como x habíamos tomado que era, por ejemplo, menos 1000, entonces 3 por menos 1000 nos va a dar menos 3000. Entonces estamos hablando de 4 millones menos 3000. Entonces, como ven, la suma siempre va a ser en este caso positiva. Pero a medida que vamos haciendo que la x se haga cada vez más grande, esto que está dentro del radical también se hace cada vez más grande, positivo, y por lo tanto va a ir creciendo sin límite. Entonces en este caso decimos que en esta parte tenemos que este límite tiende a infinito. Por otro lado, cuando
calculamos el límite cuando x tiende a menos infinito de 2 por x, pues vemos que a medida que hacemos que la x sea cada vez más negativa, el 2 por x va a ser cada vez también más negativo. Entonces en este caso este límite cuando x tiende a menos infinito no va a existir, sino que más bien el 2x va a tender hacia menos infinito. Entonces observemos que en este caso, a la hora que nosotros vemos cada límite por separado, el primer término, la raíz tiende hacia infinito y la segunda expresión 2 por x tiende hacia menos infinito. Entonces nuevamente nosotros decimos que aquí tenemos la forma indeterminada infinito menos infinito. Y tal como discutimos en el ejercicio anterior, dado que infinito no representa ningún número en particular, sino que es una tendencia nada más, nos está diciendo que ambos están creciendo sin límite y por lo tanto no podemos decir de manera categórica si esto va a ser siempre cero o va a ser cualquier cosa, otra cosa diferente de cero, y exactamente cuál es el valor, pues decimos que es una forma indeterminada y vamos a tratar de determinar mediante análisis cuál es exactamente ese límite si es que existe. Entonces aquí la técnica va a ser exactamente la misma que hicimos aquí, en este caso. Vamos a multiplicar en este caso por el conjugado escrito tanto arriba como abajo en una fracción para no alterar la expresión. Entonces volvemos acá, regresamos a esta parte y vamos a decir entonces que el límite cuando x tiende a menos infinito de la raíz cuadrada de 4x cuadrado más 3x más 2x, aquí siempre cuidado, ¿verdad?, con los tamaños de estas líneas, va a ser igual al límite cuando x tiende a menos infinito, vamos a hacer un signo de agrupación grande y aquí un signo de agrupación para la expresión que está aquí dentro del radical. Esto va a ser entonces 4x cuadrado más 3x, a esto le voy a sumar 2x y esto lo voy a multiplicar por el 1 escrito como el conjugado de esta expresión. Entonces colocamos acá el radical 4x cuadrado más 3x menos 2x y abajo pues exactamente la misma expresión, 4x cuadrado más 3x menos 2x. Cerramos aquí este signo de agrupación y luego este otro signo de agrupación. Nuevamente lo que tenemos acá es como lo que teníamos acá, una multiplicación de expresiones de la forma a menos b por a más b. En este caso nuevamente a lo va a jugar, el papel lo va a jugar el radical y el papel de b lo va a jugar en este caso este término lineal. Entonces efectuamos acá la multiplicación como hicimos en el ejercicio anterior y al calcular el límite cuando x tiende a menos infinito nos va a quedar el radical al elevarlo al cuadrado solamente nos va a quedar 4x cuadrado más 3x, luego más por menos que nos da menos y en este caso nos va a quedar 4x elevado al cuadrado. Y abajo pues volvemos a copiar 4x cuadrado más 3x menos 2 por x. Entonces vemos acá que el 4x cuadrado va a desaparecer de nuestra expresión y entonces solamente nos va a quedar el límite cuando x tiende a menos infinito de 3 por x dividido todo esto dentro de 4x cuadrado más 3x menos 2 por x. Entonces en este punto vemos que tenemos una expresión parecida a la que teníamos aquí arriba, justo aquí, en este punto, donde después dijimos que vamos a tratar de dejar que arriba solamente quede un numerito, así estamos seguros que el límite de arriba, en este caso del numerador de esta fracción, existe, y ya nos quedamos investigando abajo. Entonces va a ser la misma idea acá, vamos a dividir arriba y abajo dentro de x. Acá dividimos dentro de x y aquí también dividimos dentro de x y siempre teniendo el cuidado de escribir el tamaño de estas líneas de tal manera que no vaya a haber confusión alguna con respecto a las fracciones. Entonces ahora ya tenemos esto y nos va a quedar entonces acá que esto es el límite cuando x tiende a menos infinito. 3x sobre x nos va a quedar solamente 3. Aquí volvemos a separar en dos fracciones. Una va a ser 4x cuadrado más 3x, la otra va a ser menos 2, porque x sobre x se da 1 y esto queda dividido dentro de x.
Entonces ahora observemos que x está tendiendo a menos infinito. Es decir, que estos valores de x que están aquí en el denominador son números negativos. Entonces volvemos a regresar acá a nuestra expresión y vemos que cuando x es negativo, x al cuadrado raíz cuadrada es igual a menos x. O sea que recordemos, si x es menor que 0, x cuadrado raíz cuadrada es menos x. Entonces nos vamos para acá. Entonces acá vamos a poner por aparte. Como x tiende a menos infinito, estamos hablando de que las x que estamos considerando son menores que 0 y por lo tanto, recordemos, si la x es menor que 0, entonces tenemos que menos x es x cuadrado raíz cuadrada. Entonces nosotros tenemos acá, en este caso, menos x es igual a x cuadrado raíz cuadrada. Eso significa que la x, al multiplicar esta expresión por menos 1, esta ecuación, nos va a quedar menos x cuadrado raíz cuadrada acá. Entonces esa es la clave. Vamos a sustituir en este caso esta x que tenemos acá por esta expresión, que es menos raíz cuadrada de x al cuadrado. Pero recuérdense que es porque como x tiende a menos infinito y por lo tanto x es menor que 0, pues nosotros sabemos que en este caso el valor absoluto debe de tomar esta forma. Entonces ya con esto vamos a regresar acá. Escribimos que esto va a ser el límite cuando x tiende a menos infinito. Colocamos aquí el 3 dividido. Aquí tendríamos entonces el 4x cuadrado más 3x. Recuerden, en lugar de x vamos a escribir menos raíz cuadrada de x al cuadrado. Sería menos raíz cuadrada de x al cuadrado menos 2. Siempre aquí teniendo cuidado con estos detalles. Entonces acá ya podemos venir y escribir que esto va a ser el límite cuando x tiende a menos infinito. Arriba va a ser un 3 dividido. Entonces este radical y este radical se vuelven uno solo. Recordemos este signo menos, no se nos olvide. Aquí va a ser el menos. Aquí vamos a hacer de una vez un radical que tiene 4x cuadrado más 3x dividido dentro de x al cuadrado menos 2. Volvemos a separar esto en dos fracciones y entonces esto nos va a dar que el límite cuando x tiende a menos infinito de 3 dividido menos, aquí lo vamos a poner en dos fracciones, 4x al cuadrado sobre x al cuadrado nos queda solamente 4, 3x sobre x al cuadrado se cancela un factor de x y nos queda 3 partido x menos 2. Y nuevamente este límite de este cociente tenemos que ver que sea en este caso existan los cocientes, perdón, existan los límites del numerador y del denominador para poder decir que entonces este límite de cociente es cociente de límites. En el caso del numerador, si hacemos todo mentalmente, cuando x tiende a menos infinito de 3, por supuesto esto existe y vale 3. Ahora aquí en el caso del denominador, pues por ejemplo cuando x tiende a menos infinito, 3 sobre x, como estamos hablando de que x se hace cada vez más negativa, pero al hacerse cada vez más negativa, 3 sobre x tiende a 0, entonces acá en este caso nos queda nada más 4 más un límite que tiende a 0, nos queda 4 raíz cuadrada, que eso es 2, como aquí hay un signo menos, esto da menos 2 nos da menos 4. Entonces el límite en el numerador vale 3 y el límite en el denominador vale menos 4. Por lo tanto nosotros podemos decir que en este caso este límite es igual al límite cuando x tiende a menos infinito de 3 dividido dentro del límite cuando x tiende a menos infinito de menos raíz cuadrada de 4 más 3 sobre x menos 2. Nuevamente tenemos aquí cuidado con esto y con este signo de agrupación. Entonces ya habíamos dicho, este límite acá es 3. Este límite, recordemos, como x tiende a menos infinito, 3 sobre x tiende a 0. Entonces me queda 4 más 0, que es 2, es 4, perdón. Raíz cuadrada de 4 es 2. Aquí tengo menos 2 y aquí menos 2. Entonces todo este límite, en este caso, vale menos 4. Por lo tanto, el límite en este caso es igual a menos 3 cuartos. Entonces, recordemos que aquí para resolver este tipo de límites es importante verificar que sea de la forma indeterminada infinito menos infinito. Una vez que ya lo hemos identificado, recordemos que la técnica en este tipo de ejercicios consiste en dejar el numerador solito
y eso va a significar dividir dentro de una x. Una vez que hayamos hecho eso, tenemos que ver si la x tiende a infinito o si la x tiende a menos infinito. Y dependiendo de eso, si x tiende a infinito, al ser eso, la x la sustituimos por una raíz cuadrada de x al cuadrado, o si x tiende a menos infinito, dado que las x que se están considerando son menores que 0, entonces podemos sustituir x igual a menos raíz cuadrada de x al cuadrado, tal como hicimos en este último ejercicio acá. Como x tendía a menos infinito, esta x de acá la puedo sustituir por menos raíz cuadrada de x al cuadrado. Y con esto finalizamos este ejemplo.